Ahora sí, récord. Ya, Sí, perfecto. Ahora está ya se está grabando. grabando. Ahora Ok. puede volver a compartir tranquilamente. Y ahora comparto. Listo. Ya tenemos entonces la clase. Bien, empezamos entonces con la primera clase de diabetes mellitus y su fisiopatología. Primeramente, vean ustedes acá, tenemos nosotros el páncreas que tiene dos partes. Una parte que va a ser un páncreas endocrino y una parte del páncreas que va a ser exócrino. Nosotros vamos a trabajar con el endocrino, con las células de Langerhans. Esta va a ser la unidad funcional endocrina. Y miren acá, estas células, este páncreas endocrino, vean, están compuestos por las células beta, las delta y las alfa. Estas alfa son las que vamos a relacionar, las betas se relacionan con la síntesis y producción de insulina. Las alfa con la de glucagón y estas con somatostatina. Y acá tenemos los porcentajes. Miren ustedes qué cantidad de células beta tiene nuestro páncreas. Nuestro páncreas tiene del 60 al 80% de células beta, productoras de insulina. Alfa, lo que les decía, el 20%, que es glucagón, y las delta, miren, es un poquito que producen la hormona del crecimiento. Y F, el polipéptido pancreático. Entonces, básicamente vamos a tener acá estas células betas de las que nosotros vamos a hablar en el transcurso de la clase. De las células alfa vamos a hablar también cuando nos toque mencionar la parte de glucagón. Entonces, acá se me ocurre, por ejemplo, hacer una pregunta que va a salir en el práctico. ¿Dónde está? Entonces, aquí vamos a hacer una pregunta para el práctico y podríamos decir cuál es la estructura del páncreas y cuánto es el porcentaje para las células beta y qué producen, y para las células alfa y qué producen. Entonces ya tendríamos una pregunta ahí. Aquí está lo que les decía. Ahora miren este detallito. El páncreas endocrino, todo esto es de los islotes de Langerhans, tienen una regulación paralela entre las principales hormonas. O sea, esta célula beta produce insulina, esta célula alfa produce glucagón. Cuando yo estoy produciendo insulina, estoy bloqueando la célula alfa. Cuando yo tengo insulina circulante en buena proporción, estoy bloqueando las células delta. A eso se está refiriendo este concepto que dice una regulación paralela entre sus principales hormonas. Este, este páncreas endocrino está muy vascularizado, lo que va a permitir una rápida entrega a la circulación y a sus órganos. Fíjense lo siguiente. Nosotros comemos, o sea, comemos un hidrato de carbono, una papa, un arroz, una yuca, un fideo. Llega ese poquito de hidrato de carbono ya procesado como glucosa al intestino delgado. 15 minutos después o 10 minutos después que empezamos a comer, ya vamos a tener que la célula beta nos va a estar produciendo abundante cantidad de insulina. Ahora, respecto a lo que vendría a ser la fisiología normal de la glucosa, resulta del equilibrio entre la secreción beta insular de insulina y la sensibilidad a ella. Esta es una palabra que ya desde ahora tienen que empezar a familiarizarse. Es decir, yo puedo tener insulina, pero los receptores de insulina tienen que estar, digamos, receptivos para recibir, para recibir adecuadamente para que la insulina pueda actuar en su respectivo receptor. A eso se va a llamar sensibilidad. Entonces, y van a ver ustedes más adelantito cuando veamos la fisiopatología de la diabetes tipo 2, yo tengo exceso de insulina, pero no están haciendo una buena interacción receptor insulina y su respectivo receptor. Entonces, tiene que haber secreción de insulina y también tiene que haber sensibilidad a la insulina. Además, van a estar contrarreguladas por glucagón y somatostatina. ¿A qué se refiere este concepto? En la mañana, a partir de digamos, después de la cena, pongamos que cenemos a las 8, estamos
hablando de las 10 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, nuestros niveles de glucosa van a empezar a descender. Es decir, yo tengo un pico de glicemia, no más de 100, y esta glicemia va bajando, va bajando, va bajando, menos de 100 en el transcurso de la noche. Entonces, ¿qué va a pasar con esta glicemia menos de 100? Nuestro cerebro, para sobrevivir, necesita una glicemia por lo menos de 100. Entonces, para sobrevivir, lo que va a suceder es que esta hormona, el glucagón, empiece a producir glucosa del hígado, genólisis, glucogenólisis, la somatostatina empiece a no aceptar la glucosa en las otras células periféricas como son hígado, como son el músculo estriado. Entonces, gracias a estas hormonas contrarreguladoras, nuevamente nosotros acá vamos a tener una glicemia en parámetros aceptables. Entonces, a eso se está refiriendo que es un equilibrio entre lo que vendría a ser eh, la liberación de insulina en el momento en que comemos, en el momento de ausencia de o disminución de glucosa en la sangre, tenemos la participación del glucagón y de la somatostatina. Entonces aquí yo voy a poner reducción de glucosa menor a 100 en la sangre. Entonces, en este momento, cuando hay una reducción de glucosa en la sangre, ya en el transcurso del postpandrial, acá, esto va a permitir que nosotros tengamos, esto libera hormonas contrarreguladoras, entre paréntesis, glucagón bajo y somatostatina. Somatostatina. Listo. Entonces, a eso se está refiriendo este concepto. Y acá, aquí yo voy a tener glicemia mayor a 100, pero menor a 126. Ya quiero familiarizarlos. Aquí tenemos liberación de insulina. Listo. Entonces, aquí ya tengo la liberación de insulina, hay la subida de azúcar, se libera insulina, y en ese momento la insulina la glucosa va a empezar a ingresar a la célula, se va a absorber, va a bajar la glucosa en el postpandrial, y aquí ya en el transcurso de la noche o 10 de la mañana, cuando, si desayunamos temprano, ya se liberan la hormona contrarreguladora. Y acá está lo que les decía, eso de el páncreas endocrino y su regulación. Y lo que les decía era las células beta, estamos hablando ahorita de comida, hidratos de carbono, glucosa en plasma. Entonces, para que tengamos esta acción, yo tengo que tener glucosa en plasma y va a ser utilizada esta glucosa por la insulina. ¿Y quién va a liberar la insulina? Las células beta. Y escuchen este detallito. Mientras yo tenga células insulina circulante, fíjense este detalle, va a quedar bloqueado las células alfa y no se va a liberar glucagón. Miren eso, a eso se llama, esta es la interacción parácrina. Luego, mientras yo tenga acá, por ejemplo, la somatostatina secretada por las células beta, perdón, las células delta, esta somatostatina, mientras yo tenga presencia de insulina, van a estar también inhibidas. Entonces, de esta manera no voy a tener hormonas contrarreguladoras. Cuando esto no esté funcionando, células beta, yo tengo aumento de glucagón y aumento de somatostatina y consecuentemente salida de glucosa de las células del hígado, del músculo. Y después le vamos a dedicar después un detallito al GLP-1. Eso déjenmelo todavía ahí pendiente. Bien, entonces, algunos detalles. Estos detalles que voy a hablar acá, muy importante para el manejo de diabetes. Primer concepto, ¿cuánto vive la insulina una vez que el páncreas la secreta?
5 minutos. Y este es el detalle que ustedes tienen que aprender a justificarlo. ¿Por qué el periodo de la insulina es tan corto? ¿Por qué vive 5 minutos? ¿Por qué se degrada el 50% tan rápido y en el hígado? El otro 40% en el riñón. Entonces, acá tenemos nosotros lo siguiente. Este dato del 40% en el riñón les va a servir a ustedes para toma de decisión. Es decir, si ustedes le están dando insulina a un paciente con falla renal, esa insulina va a recircular porque dijimos que el 40% del total de la insulina se va a degradar en el riñón. Entonces, si no ajustamos las dosis, o sea, si no le damos mitad de dosis requerida a un paciente renal, siempre va a estar hipoglicémico. Los pacientes que reciben glibenclamida y llegan a la emergencia, llegan en estado de coma por hipoglicemia. Y el familiar dice, pero él es diabético, su azúcar es 200, pero tomó su glibenclamida, no desayunó adecuadamente o no almorzó adecuadamente. Esa glibenclamida estimula la producción de insulina por parte de las células beta, no se degrada, tengo insulina recirculante y el paciente nos hace hipoglicemia. Entonces, ¿cuál es la justificación de la hipoglicemia en un paciente renal crónico? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Porque no existe la degradación por parte del riñón. Bien, pues está disminuida la degradación por parte del riñón. José Luis, ¿no? John Darío. John Darío. Entonces, la pregunta que estoy anotando acá es la siguiente. Eh, ¿Cuáles son las dos vías de degradación de insulina que tiene el organismo? ¿Y qué sucede cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica y llega a la emergencia por una hipoglicemia en estado de coma? Bien, ahora, ¿qué tengo acá? Dice, el páncreas, a través de las células beta, es la que produce eh, la insulina. Ahora, miren este detallito. Esto es clave para la formación de ustedes. Hace 20 años esto no era importante. Las incretinas intestinales, es decir, GLP-1, péptido glucagón similar, miren, péptido parecido al glucagón, ese es el GLP-1, y el péptido insulinotrópico, y por estímulo neural a través de la acetilcolina, es liberada en forma bifásica. Miren acá. Ahora sí. Entonces, acá, el intestino delgado libera este péptido parecido acá a la insulina, libera este péptido que se llama GLP-1. Esto es lo que ahora nosotros vamos a conocer con el nombre de incretinas. Incretinas. Entonces, esto no se produce en el páncreas. Esto se libera en el intestino delgado, el GLP-1. Y este péptido, GLP-1, miren acá, va a estimular al, se llama, a la célula beta para la producción de, de glucosa. ¿Ya? Fíjense acá. Entonces aquí tenemos los nutrientes, perdón, tenemos la glucosa, las incretinas intestinales, o sea que este es parecido al glucagón, y tenemos los estímulos neurales acetilcolina. Esto no es muy relevante, pero está mencionado. Es liberada en forma bifásica por una primera etapa precoz correspondiente a la liberación de glándulos preformados y ubicados próximos a la membrana citoplasmática. Los principales efectores de insulina son, esto sí, es importante, músculo esquelético, tejido adiposo e hígado. Y miren esta fotito que les traje. Aquí hay 100 palabras en esta fotito. Basal, 100 o 90 si quieren de glucosa. El paciente acaba de tomarse un desayuno
llega la glucosa al intestino delgado, el hidrato de carbono, y ese hidrato de carbono, esa glucosa, va a estimular a la célula beta junto al GLP-1 y a la acetilcolina. Y aquí vamos a tener nosotros la primera liberación de insulina. Pero miren esto, este piquito, esto de acá, solo va a durar 2 minutos. Acá, de 3 a 5 minutos. La segunda fase va a comenzar a los 2 minutos y continúa elevándose con lentitud durante al menos 60 minutos hasta el estímulo. Miren, ¿por qué? Ahora, con este concepto vamos a justificar por qué un paciente con diabetes hay que darle una insulina cristalina de acción rápida y por qué una insulina de acción lenta. Porque lo que yo estoy tratando es de imitar la fisiología. Entonces, cuando ustedes estén administrando cristalina, es porque quieren imitar la fisiología. Esta primera liberación va a durar 3 a 5 minutos. Ahora, luego se metaboliza acá la insulina, pero va a continuar liberándose en forma más en meseta insulina durante 60 minutos. Entonces, esta es la tasa de secreción de insulina estimulada por los hidratos de carbono, estimulada por la acetilcolina y por GLP-1. Entonces, aquí vamos a agregar estimulada por HC, GLP-1, que es la incretina, acetilcolina. Listo. Entonces, todo esto de acá, aquí. Bien. ¿Qué más tengo acá? ¿Cuáles son las células más importantes donde actúan? Músculo, tejido adiposo e hígado. Vean ustedes, el efecto insulínico son en los músculos, el 70-80% de la glucosa es captada por músculo. El resto por tejido adiposo. Esto es otro concepto que lo tienen que aprender, sí o sí. Y lo vamos a justificar por qué. ¿Por qué motivos van a aprender esto? Cuando ustedes estén haciendo tratamiento de diabetes, el tratamiento de la diabetes tiene 3 pilares. Uno es reducir los hidratos de carbono. 2 es el ejercicio. Básicamente hay que hacer ejercicio. Y 3, medicamentos. ¿Qué voy a lograr con el ejercicio? Como sabemos en teoría que el 70 al 80% de la glucosa circulante se va a absorber por acción, o sea que la insulina, por acción de la hiperglicemia, va a actuar, yo le ayudo haciendo ejercicio al paciente para que absorba esta glucosa y para que nuestros niveles de insulina se vean reducidos. Entonces, es clave que esto lo recuerden. 70-80% de la insulina que se libera en la primera fase y en la segunda fase para permitir la absorción de glucosa van a actuar en el músculo esquelético. Por eso es que nosotros tenemos que insistir que el paciente camine 30 minutos diarios durante 5 días, o sea, 150 a la semana. El 80% va a ser el resto va a ser captada por tejido adiposo e hígado. Bien. Ahora, ¿qué otro detalle de importancia sobre tejido adiposo? Aquí. Resulta de que vamos a ver más adelantito en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, en la medida que vamos teniendo tejido adiposo, vamos a tener resistencia a insulina. Entonces, tenemos que perder la barriga, porque es el tejido adiposo abdominal el que nos va a dar la resistencia. Entonces, condición fisiológica es esto. Enfermedad, hay que bajar la barriga y hay que hacer que el paciente camine. Todo esto basado en un concepto
fisiológico. Bien, entonces aquí la pregunta sería, la pregunta va a ser, ¿cuáles son los principales órganos efectores de la insulina y en qué porcentaje actúa a nivel del músculo? Justifique el concepto de tratamiento de las caminatas y de la reducción del tejido adiposo utilizando este concepto. Bien, entonces esto no se olvide. Liberación aguda y liberación lenta. No se olviden que la secreción de insulina está mediada por glucosa, LP1, péptido parecido al glucagón, y acetilcolina, está la incretina. Mecanismo de acción. La insulina ejerce una acción interactuando con un receptor en los tejidos que son sensibles a ellas. El receptor está compuesto por una porción externa alfa y una intracitoplasmática beta. Miren esto. Este es el receptor de insulina. Este receptor de insulina en la parte periférica tiene acá, vean, tiene dos subunidades alfa, en la parte periférica. Y por debajo de la membrana celular tenemos la porción beta. Y están unidas por puentes de disulfuro. Este puntito que ustedes ven acá es para referirse que la insulina se va a unir con la porción alfa. Habitualmente en el examen yo pregunto, ¿y lo falso? ¿Y se une a la porción beta? No, no, por favor. Insulina se une a la porción alfa. Una vez que se une en la porción alfa, esta porción beta va a tener una actividad enzimática. Esta actividad enzimática de la porción beta va a ser de fosforilación. Entonces, se une la insulina a la porción alfa, activa la porción beta del receptor de insulina y esto empieza a fosforilarse. En ese proceso de fosforilación, aquí tenemos la activación de la tirosina sinasa. Y esta tirosina sinasa es la que va a hacer que se cumplan las acciones fisiológicas. Ejemplo, dentro de esta, digamos, la consecuencia de la activación de la tirosina sinasa, vamos a tener a nivel del tejido graso, síntesis de grasa, síntesis de proteínas, esto a nivel del músculo, y crecimiento y expresión génica, o sea, gracias a la tirosinasa. Esta consecuencia de la fosforilación de la tirosinasa, ¿qué va a causar? Va a causar, nosotros sabemos que la insulina produce absorción de glucosa, pero no es, escuchen esto, la absorción de glucosa no es por el receptor como tal, no es como el receptor como tal. La absorción de glucosa va a estar mediada porque esta fosforilación a través de tirosinasa va a hacer que de aquí abajo, salga hacia arriba una, salga aquí hacia arriba, acá, va a salir hacia arriba, una proteína. Y miren, esta proteína es un canal. Este va a ser el GLUT4. ¿Estamos? Este es el GLUT4. Después voy a hablar del GLUT2. Entonces, quiero que aprendan esto para que facilita la fisiopatología. En condiciones fisiológicas, tenemos activas liberación de insulina por las células beta, se unen a su respectivo receptor, a su porción alfa del receptor de insulina, hay la fosforilación, formación de tirosina sinasa, y aquí tenemos la presencia de abajo hacia arriba, que llega un canal. Por este canal, miren ustedes, se empieza a absorber la glucosa. Y esta glucosa que se libera la insulina, la glucosa cae y, como les mostré acá en este dibujito, cae la glucosa y automáticamente
después vamos a tener un mecanismo de regulación de insulina. Entonces, esto sería uno. Le he puesto un número para que sea más fácil desde el punto de vista didáctico. Pero miren, a la vez esta tirosinasa, esta fosforilación, está actuando, fíjense, este es un color y este es otro color. Está actuando sobre otras proteínas, favoreciendo la absorción de aminoácidos. Estos aminoácidos van a favorecer que haya en el músculo síntesis de proteína y van a favorecer el crecimiento de la expresión y expresión génica. Entonces, esto es lo que está sucediendo a consecuencia de la insulina, cuando actúa con su respectivo receptor. Y acá tengo un resumen que me parece que está bien didáctico. Acá. El receptor de insulina, la insulina se une a la subunidad alfa del receptor de la insulina, que aumenta el transporte de glucosa, acá, y de los aminoácidos por este canal de aminoácidos. Ahora, y aquí, y causa autofosforilación de la subunidad beta del receptor. ¿Qué significa esto? Acá, esta acción produce fosforilación, pero va a entrar en un círculo, en una retroalimentación positiva. Más fosforilación por parte de la tirosinasa, más, esto ya no necesitamos de la unión de la insulina receptor, más producción de tirosina sinasa. A esto se está refiriendo como autofosforilación de la subunidad beta del receptor, lo que induce actividad tirosinasa. A su vez, la fosforilación de tirosinasa activa una cascada de proteínas de señalización intracelular que median los efectos de insulina sobre el metabolismo de la glucosa, de la grasa y de las proteínas, que lo vamos a ver en un minuto más. Y acá hay una diapositiva muy buena en el sentido de que les estoy mostrando acá los tres órganos donde actúa fundamentalmente la insulina: músculo, estriado, hepatocito y adipocito. En todos estos yo tengo los receptores, la porción alfa, la porción beta. Acá una fosforilación de tirosinasa, acá. Esto causa más fosforilación, esto más fosforilación. A eso se refiere la autofosforilación. Y esto va a actuar obviamente sobre la proliferación celular, va a actuar favoreciendo absorción de aminoácidos, absorción de glucosa. Y miren este detallito: la insulina es antiapoptósica. Es decir, esta antiapoptosis va a significar que reduce la muerte celular programada de las células. Y acá en este dibujito solamente se ha señalado GLUT4, pero yo podría poner acá, otro receptor, así. Aquí vamos a poner otro, así. Y acá, ¿qué nombre pondría? Ese, ¿no ve? O sea, no solo es GLUT4, también canales para aminoácidos. Entonces eso es importante. Por otro lado, la insulina ejerce el resto de las acciones estimulando e inhibiendo las enzimas involucradas, que son estas de acá en el metabolismo intermediario, y también mitogénesis, que para referirme a la presencia de los aminoácidos. Esto conduce a la movilización de los transportes de GLUT4 hacia la superficie celular, que facilitará la entrada de glucosa para ser metabolizado. Insisto en este concepto. Este canal, esta proteína, no está aquí, va de la parte interna del citoplasma hacia afuera. Por eso se dice, es un transportador de glucosa hacia la superficie celular, que facilitará la entrada de glucosa para ser metabolizada. Por otro lado, la insulina ejerce un resto de las acciones estimulando e inhibiendo enzimas involucradas en el metabolismo intermediario y también de mitogénesis. La señal termina, miren esto, ¿cuándo termina de hacer efecto la insulina? La señal termina con la desfosforilación del receptor. Se constituye un complejo irreversible entre el receptor y la insulina, el cual se internaliza y se separa. El receptor retorna a la superficie celular y la insulina se degrada. Entonces, ¿qué significa esto? ¿En qué momento deja de haber fosforilación? O sea, desfosforilación. Todo este receptor
se va a internalizar, se va a meter hacia adentro y ahí va a ser destruido. O sea, va a ser destruida la insulina y el receptor nuevamente va a regresar a su lugar original. Entonces, en el momento, la pregunta es, ¿cuándo deja de haber acción de insulina? Cuando el receptor se va a internalizar, se va a meter hacia adentro y allí va a sufrir una degradación. Allí se va a acabar la desfosforilación. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿y en qué momento deja de haber desfosforilación? ¿Quién me responde? Receptor se internaliza, o sea, se va hacia adentro. ¿Ya? ¿Qué más? Está Y incompleto. Este cuadro para que me explique. Les ayudo. ¿En qué momento hay fosforilación? Cuando el receptor alfa es estimulado por la insulina. Correcto, correctísimo. En ese momento hay fosforilación. Y miren este detallito recordatorio. ¿Y cuántas horas dura esta segunda fase? ¿O cuánto 60. tiempo? Correcto. 70 Perfecto. ¿Y qué va a hacer para que ya no haya, o sea, esta insulina se liberó por acción de hidratos de carbono, acetilcolina o GLP-1, ¿verdad? Ahora, para que no haya, digamos, deje de haber desfosforilación, yo tengo que tener ausencia de insulina. Entonces, la ausencia de insulina la voy a tener cuando ya no haya estímulo. O sea, cuando ya no tenga hidrato de carbono, cuando no tenga GLP-1 ni acetilcolina. Entonces, esto va a ser cuando los niveles de glucosa están en rango normal. Entonces, en ese momento, yo ya no tengo necesidad que se libere insulina, porque dijimos acá que la necesidad para que se libere insulina, ¿cuál era? Subida de glucosa en el plasma, secreción de insulina, ¿verdad? Y esto va a producir un descenso. Entonces, en este momento hay fosforilación y aquí ya va a haber desfosforilación, porque ya no hay necesidad que la insulina esté presente, ¿no ve? O sea, no hay necesidad que la insulina esté interactuando. Entonces, a eso se está refiriendo. El receptor retorna a la superficie celular y la insulina se degrada. Entonces, pero esa desfosforilación va a ser cuando ya no haya acción de la insulina. O sea, automáticamente vamos a tener la presencia de, de, de la desfosforilación porque se va a degradar el receptor de insulina. Bien, ¿cuánto tiempo nos queda? Un minuto. Cortamos acá. Puedo ingresar de nuevo. Ahora sí, correcto. Ya, Lo hago anfitrión ahorita. ya, hágame anfitrión. Me dice, me habla, por favor. ¿Ya? Hola. Perfecto, ya sigo. Ahora sí. Listo. ¿Están todos ahí en la clase? Sí, Doctor. Ok, continuamos. Entonces, les decía, ya tenemos el mecanismo, cómo actúa la insulina. Y acá, este es un mecanismo de secreción de insulina. O sea, cómo la célula beta secreta insulina.
Y vean ustedes, para que secrete insulina, fíjense este detalle acá. Aquí esto es de detalle ya, esto es con microscopio. ¿Qué dice acá? GLUT2. Exacto. En la célula beta, yo tengo GLUT2. Aquí tengo la incretina, el GLP-1. Esta incretina pareció al glucagón. Aquí tengo la acetilcolina, o sea, tengo los tres, ¿no ve? Aquí dice mecanismo cómo secreta la insulina y aquí vamos a poner, vean, el estímulo que es necesario en la célula beta para la secreción de insulina. Entonces, posteriormente, aquí tenemos esto. Control X y control B. Listo. Entonces, primero, ¿qué necesita la célula beta? Un estímulo, ¿cierto? Entonces, aquí está el estímulo. Esto va a ser la glucosa. ¿Dónde está? Vamos a poner rojo. Este es un El- estímulo. Un segundito, ahorita lo escucho. Voy a cortarles un ratingo, por favor, no se vayan. Un ratito, no se vayan. Hola. No, 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 ya, ya. Ya, ya. Excelente, excelente. Perfecto. Sí, debe. Sí, sí. Ya. Sí, sí, correcto, correcto. Excelente. Me parece bien. Ya, excelente. No, yo espero. Perfecto, perfecto. Con la que uno puede hacer un negocio de transparencia. Se avanza nuevamente agradecido. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en 3 semanas. Fantástico. Yo voy a esperar esa llamada. ¿Listo? Ok. Bueno, hasta luego.
Disculpen, tenía una emergencia. Bueno, entonces les decía, esto quiero que ya lo vayan sacando en limpio. Aquí tengo el estímulo y aquí tengo el estímulo sobre las células beta. ¿Ya? Entonces esto lo estamos graficando para que no haya absolutamente nada de duda. Entonces, ¿qué hacen este estímulo? Este estímulo, en este caso la glucosa en la célula beta, es la que va a producir, va a actuar sobre el GLUT2. Este GLUT2 ingresa, hay una conversión del ATP en ADP, esto favorece la absorción de calcio y aquí yo tengo la degranulación. ¿Por qué digo degranulación? Porque esta insulina va a estar como prehormona. Entonces, el proceso anterior está aquí arriba. Entonces, aquí tengo la prehormona y aquí tengo la prehormona y aquí tengo la hormona que solo necesita la presencia de calcio para que estas vesículas se acerquen a la superficie y por exocitosis se libere insulina. También tengo el GLP-1 a través de la proteína G del diacilglicerol, esta de acá, miren, las dos son proteínas G. Esta actúa a través del AMP cíclico y lo mismo, directamente produce la exocitosis. Y la acetilcolina a través también de la proteína G. Entonces estos van a ser segundos mensajeros que van a favorecer que la hormona pueda producir la exocitosis. Bien, aquí tengo algunos otros detalles donde dice fisiología del páncreas endocrino y la regulación del metabolismo de la glucosa. Aquí tenemos que la insulina actúa sobre la célula diana, que va a ser el hígado. Acá no, sí, aquí tengo el hígado y aquí tengo el tejido adiposo y aquí tengo el tejido muscular. A nivel del hígado, lo que va a hacer la insulina va a ser almacenar glucosa. Pero este almacenamiento de glucosa a nivel del hígado va a ser como glucógeno. Cuando la insulina está actuando en el músculo, el almacenar glucosa va a ser como glucógeno. Y fíjense acá, la insulina en el tejido graso va a absorber glucosa y se va a almacenar como ácido graso. Entonces, una de las funciones que vamos a tener va a ser que la insulina produce almacenamiento como glucógeno. Y obviamente, vean ustedes, para que haya almacenamiento como glucógeno, tengo que tener presencia de glucosa dentro del hígado, presencia de glucosa dentro del músculo y presencia de glucosa dentro del tejido graso. Entonces, esa es una de las funciones globales que tiene la insulina, el de almacenar. ¿Ya? La segunda o la tercera, si ustedes quieren, es que evita la insulina la degradación de grasa por parte del tejido adiposo. Es decir, los diabéticos que están descompensados son flaquitos porque no tienen o tienen poca insulina. Entonces, ¿quién hace de que no haya degradación de glucosa, de grasita? Es la insulina. En cambio, el glucagón y la somatostatina son hormonas catabólicas que van a hacer que la grasa que la grasa que se encuentra acá, este es el cuerpo, aquí está el tejido celular, y acá yo tengo la, ahora sí, así. Entonces este es el tejido adiposo. Fíjense que estoy insistiendo en abdomen. Entonces, esta salida de grasa, aquí vamos a poner salida de tejido celular, acá, de ácidos grasos, está mediada por glucagón. Y la insulina hace lo contrario. O sea, la insulina va a hacer
esta grasa, acá, no se degrade, que no salga la grasa. Entonces, no hay degradación de grasa por acción de la insulina en el tejido graso. Ahora, aquí tengo gluconeogénesis o glucogenólisis acá. Entonces, la glucogenólisis es la conversión de glucosa, no, es la conversión de glucógeno en glucosa. Esa inhibición, ese bloqueo de liberación de glucosa por parte del hígado va a estar mediada por la insulina. Bien, ahora les voy a poner ya en el marco de enfermedad. El paciente, ¿qué se llama esto? El paciente con diabetes tiene poca insulina o ausencia de insulina. Por lo tanto, esta prevención no existe. Por lo tanto, este paciente, digamos, voy a dibujar de un paciente 2. Este paciente enfermo va a ser así. Va a tener poca grasa en el tejido celular. ¿Por qué? Porque hay ausencia de insulina. No hay la prevención de la degradación del tejido de los ácidos grasos. Por otro lado, el proceso de inhibición va a estar bloqueado. Al no, o sea, no tengo insulina y el hígado va a empezar a producir glucosa. Va a haber hiperglicemia. Y el músculo, en el músculo se tiene que llevar a cabo la síntesis de proteínas. Este proceso de almacenamiento y síntesis de proteínas va a quedar reducido y estos pacientes van a tener, los diabéticos, disminución de masa muscular como consecuencia de que no va a poder almacenar por la ausencia de insulina. Estaría hablando de diabetes. Bien, cuando ustedes vean un diabético que empieza a perder tejido adiposo, empieza a perder masa muscular, significa de que la cantidad de insulina que tiene es poca o está ausente. Entonces, la insulina no está pudiendo cumplir con su función fisiológica, porque ya estamos hablando de enfermedad. Otro detallito. Efecto de la insulina sobre el transporte y almacenamiento de glucosa en las células beta del páncreas. Entonces aquí tengo, una vez que la célula beta produce insulina, ¿qué hace en el tejido adiposo? Favorece la captación de glucosa, aumenta el transporte de ácidos grasos a las células adiposas, aumenta el transporte de glucosa y aumenta la síntesis de triglicéridos en el tejido graso. Ahora, aquí fíjense la flechita esta, por favor. Esto estoy repitiendo ya lo mismo. Miren, hay una reducción de la lipólisis porque hay una inhibición de la degradación de los triglicéridos almacenados por parte de acción de la lipasa de las células adiposas. Es decir, mientras la lipasa esté presente, la lipólisis va a estar reducidísima y vamos a tener acá una inhibición de la degradación de triglicéridos. Esto es acción de insulina a nivel del tejido adiposo. Respecto al músculo liso, lo que les decía, también capta aquí miren, captación de glucosa y en el músculo esquelético favorece la síntesis de glucógeno y almacenamiento y esto es lo nuevo, aumento de la síntesis de proteínas. Por eso decimos que la insulina es una hormona anabólica, porque produce síntesis. Porque produce síntesis, por eso es una hormona anabólica. El hígado. Aquí tenemos síntesis de triglicéridos, la insulina, y miren, el hígado, cuando hay insulina, hay una reducción de la liberación de glucógeno en glucosa, o sea, de la glucólisis está reducida gracias a la insulina circulante. Y acá me voy a meter ahora en el capítulo de por qué el paciente con diabetes puede ser hipertenso. O sea, soy diabético y me hago hipertenso. Entonces, cuando estamos revisando la fisiopatología de la hipertensión y diabetes, esta es la respuesta.
La insulina también ejerce otras acciones a nivel sistémico. Regulación del crecimiento y proliferación celular. 1. Efecto antiapoptósico, ya lo dijimos. Y acá viene ahora lo que les decía. La insulina, miren ustedes, tiene en el endotelio favorece la liberación de óxido nítrico. Y si favorece la liberación de óxido nítrico es vasodilatador. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión es vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica, presión arterial elevada. Entonces, el diabético que tenga reducción de insulina no va a tener este mecanismo fisiológico y va a tener vasoconstricción. El paciente con insulina tiene estimulación del sistema nervioso simpático y aumenta la irrigación tubular renal de sodio. Esto es lo que va a hacer la insulina. Es por eso, por ejemplo, que algunos pacientes que son diabéticos y uno les empieza a dar insulina, empiezan a tener cierto edema en miembros inferiores, porque estaría aumentada la secreción renal de sodio. Esto gracias a la presencia de insulina. Y otra de las cosas de los pacientes que aquí no está mencionado, pero acá les voy a mencionar, miren, la insulina da retención de sodio, eso lleva a hipertensión arterial. La insulina activa el simpático, vasoconstricción, hipertensión arterial. La insulina produce hipertrofia del músculo liso, aumento de la resistencia periférica, da hipertensión arterial. Pero ustedes me dicen, pero usted nos acaba de decir que la diabetes se caracteriza porque hay reducción de insulina. ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice? Miren, ahora, cuando estemos viendo en un minuto más diabetes mellitus tipo 2, en la diabetes mellitus tipo 2, en la primera fase, porque hay una resistencia a la acción de insulina por sus receptores, aumentan los niveles de insulina. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 2, al inicio, estamos hablando de los primeros 5 años, hay una hiperinsulinemia. Y es ahí donde el paciente se va a convertir en hipertenso porque tiene retención de sodio, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, hay hipertensión arterial. Actividad simpática, estimula el simpático, vasoconstricción, hipertensión, acción mitógena, en las arteriolas se va a producir una hipertrofia del músculo liso, aumento de la resistencia periférica, hipertensión arterial. Y a nivel, fíjense, son de las arterias acá, esto está sucediendo a nivel de arterias, de arteriolas acá, se está produciendo absorción de calcio. Y esta absorción de calcio nos va a permitir una vasoconstricción de las arterias renales, disminución de flujo, liberación del renina, angiotensina, aldosterona, hipertensión arterial. Entonces, esto es importante que vean, son las acciones de la insulina en forma fisiológica, pero antes de ser un diabético con baja de insulina, el paciente tipo 2 va a pasar por una fase de hiperinsulinemia y esta sería la causa de la hipertensión arterial de origen diabético. Ahora, estas son las hormonas contrarreguladoras. En esta hormona contrarreguladora yo tengo las incretinas, o sea, el GLP-1. El GLP-1 actúa en el hígado y aumenta la producción hepática de glucosa. O sea, cuando está actuando el glucagón, estamos hablando 3 de la mañana. No hay insulina a las 3 de la mañana porque no hay hidratos de carbono y nuestro nivel de glucosa cae. El glucagón está haciendo que el glucógeno se convierta en glucosa y se libere. Entonces activa la glucogénesis o glucogenólisis. Esto es bueno. Esto es muy bueno en las horas intermedias cuando estamos en ayuno. Activa la proteólisis del glucagón, pero miren acá, inhibe la utilización de glucosa. Es decir, va a hacer que a nivel del músculo estriado no se absorba glucosa. Entonces, como estamos en una fase de bajada de azúcar, esta hormona contrarreguladora, al no absorberse la glucosa en el hígado, al no absorberse en el músculo, vamos a tener una glucosa adecuada para las funciones fisiológicas, especialmente a nivel del cerebro.
y estimula la lipólisis. Es decir, en la noche el hígado está liberando, perdón, el tejido graso del abdomen está liberando ácidos grasos gracias a la presencia de glucagón. Entonces, estas serían las acciones contrarreguladoras del glucagón. Y aquí lo que falta aclarar, esta acción es fisiológica a media mañana, a media tarde, a las 2, 3 de la mañana, cuando empieza a descender el nivel de glucosa en plasma. Y aquí están las hormonas contrarreguladoras. Las bajas concentraciones de glicemia en los tejidos se acompaña con el incremento inmediato de glucagón. Las altas concentraciones de glucagón activan la lipasa de las células adiposas. Esto lo voy a remarcar, es muy importante. Acá. Entonces, les decía acá, su función es mantener los niveles de glicemia entre comidas durante periodos de ayuno o periodos de ejercicio intenso, ya que se encargan de prevenir el descenso de la glicemia en la sangre gracias a que inducen la glucogenólisis o degradan el glucógeno en el hígado. Las bajas concentraciones de glucemia en los tejidos se acompañan de incremento inmediato de glucagón. Acá, por favor, tengan cuidado con la interpretación de esto. ¿En qué sentido le digo tengan cuidado? Les digo en el sentido de que si no hay glucosa circulante en las noches, en los estados de ayuno, la glucosa dentro de la célula va a estar baja, ¿no? A eso se refiere. Las bajas concentraciones de glucemia en los tejidos se acompaña del incremento inmediato de glucagón. Las altas concentraciones de glucosa, las altas concentraciones de glucagón activan esta lipasa de las células adiposas con la que se liberan ácidos grasos y pueden aumentar la fuerza de contracción cardíaca, aumentar la secreción de bilis e inhibir la secreción ácida gástrica. Entonces, eso es lo que está haciendo el glucagón para proporcionar energía en los periodos de ayuno o de ejercicio intenso. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Cuáles son los valores de glucosa que estimulan la liberación del glucagón? en realidad, ahorita le muestro. Tengo una tablita más abajo. Me la va a hacer la preguntita. Acá está. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Acá. Aquí tengo lo siguiente. Las concentraciones normales de glucosa sanguínea en ayunas son de 80 a 90. Cuando la glucosa sanguínea aumenta más de 100, la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas aumenta con rapidez y regresa a su concentración basal en 2 a 3 horas. Con estos niveles de concentración basal 80-90, ya empieza a haber la acción de glucagón. ¿Para qué? Para que no baje más el azúcar. Entonces, sube la glicemia, se libera insulina. Actúa 2 horas la insulina, baja el azúcar de 80-90, y para mantenerse en 80-90, lo vamos a hacer gracias a la presencia de glucagón y de somatostatina. No sé si está clara la respuesta, si me dejé entender. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Bien, ¿con quién hablé? John Darío. John Darío. ¿Usted fue alumno el año pasado o es nuevo? Sí, fui alumno. Ya, perfecto. Entonces, aquí tengo, ya está esto. Ya está esto de acá. Acá. Vamos a poner. Las hormonas contrarreguladoras ante la hipoglicemia son la adrenalina y la noradrenalina.
Estas están involucradas en el mantenimiento de la glucosa en situaciones de estrés. La adrenalina inhibe la liberación de insulina y promueve la glucogenólisis mediante la conversión de glucógeno muscular y hepático en glucosa. El glucógeno muscular no puede ser liberado en la circulación para conservar la glucosa y liberar los tejidos como el cerebro y el tejido nervioso periférico antes las situaciones de estrés. O sea, el glucógeno purito no puede hacer eso. Por lo tanto, la inhibición de la insulina por parte de la adrenalina reduce el pasaje de glucosa hacia las células musculares y permite la llegada de glucosa al cerebro. Sin embargo, contribuye a niveles aún más bajos de glucosa en estos tejidos. Por otra parte, las catecolaminas aumentan la actividad de la lipasa y por lo tanto el aumento de los ácidos grasos. ¿Quién es capaz de explicarme esto? ¿Quién me explica? ¿Quién se anima? Yo, doctor, A ver, lo escucho. ya, bueno, mencionó que tanto catecolaminas, adrenalina y noradrenalina actúan inhibiendo la acción de la insulina. ¿Esto en qué situaciones se secretaría, no? En casos de hipoglucemia. Por ejemplo, se dice que la adrenalina es la hormona de emergencia, ¿no? Eh, Estimularía la liberación, ¿no? De glucosa por parte de las células, produciendo glucogenólisis o glucólisis, no, glucogenólisis, y por parte del hígado y de los músculos. En esas situaciones y aumentaría la glucosa a los niveles normales, ¿no? 80, 90. Ya, pero la pregunta es, ¿qué hace aquí la adrenalina? Esta es la célula. No, mejor dicho, este es el plasma. Este de acá es el plasma y esta es la célula. Acá. Esta es la glucosa en el plasma y también tengo glucosa en el interior. Acá. Ahora, el cerebro, ¿qué necesita? Azúcar, ¿no? Sí, Estamos estresados. El paciente está en un choque séptico, necesita su cerebro glucosa. ¿Y qué va a hacer el cerebro, la adrenalina, aparte de la glucólisis, para tener más glucosa circulante? Léanlo a ver. Inhibe la liberación de insulina. No, aparte de eso. Está bien. ¿Va a liberar adrenalina? Miren esto. Reduce el consumo por parte de los músculos. Miren esto. La inhibición de insulina por parte de la adrenalina reduce el pasaje de glucosa hacia las células musculares y permite la llegada de glucosa al cerebro. Entonces, esta de acá van a ser células musculares. Esta adrenalina, acá, esta adrenalina, ¿dónde está? Va a inhibir la acción de insulina. Si inhibe la acción de insulina, ¿qué pasa con la glucosa que iba a entrar a esta célula muscular? se va al cerebro. Exacto. Esta glucosa, la adrenalina, al inhibir la acción de la insulina, ya no se absorbe esta glucosa en los músculos y esta glucosa se va al cerebro.
A eso se refiere donde dice la adrenalina reduce el pasaje de glucosa hacia las células musculares y permite la llegada de glucosa al cerebro. Sin embargo, contribuye a niveles aún más bajos de glucosa en los tejidos. Es decir, si está muy bajo esto, se bloquea toda la insulina y esta glucosita va a ir al cerebro. ¿Por qué es importante que aprendamos esto? Porque los pacientes que están en una hipoglicemia de 26, 30, están sudando. ¿Y qué hace la adrenalina aparte de inhibir a la acción de, a la acción de insulina? Aparte de inhibir a la acción de insulina, lo que hace la adrenalina va a hacer producir aumento de glucosa acá para que esto vaya al cerebro. Va a producir taquicardia y va a producir sudoración. Entonces, por esto yo les pregunto, siempre sale esto, ¿cuál es el comportamiento, cuál es la manifestación clínica del paciente con hipoglicemia? Está sudoroso por acción de adrenalina, está taquicárdico. Entonces, la adrenalina está en su máxima expresión. ¿Y qué es lo que está intentando hacer la adrenalina? Bloquear a la insulina que está en el plasma, ¿no? Para que no absorba esta glucosa al músculo y así tengamos glucosa circulante y llegue al hígado. No sé si quedó claro eso. ¡A mí! Hola. Todo claro, doctor. Sí, Perfecto. doctor, gracias. Ya. Entonces tenemos esto así. Bien. Por otra parte, las catecolaminas aumentan la actividad. Y este es el segundo. Aquí tengo el paciente, aquí tengo el paciente con tejido celular. Acá. Esto está con tejido celular. Y esta energía va a pasar acá. ¿De dónde aparece esta energía? El aumento de ácido graso es un mecanismo que viene a contribuir en la cetosis. Acá tenemos, aumenta la actividad de la lipasa. Aumenta actividad lipasa. Entonces, este tejido celular libera ácidos grasos al hígado y ahí tenemos los ácidos grasos en el hígado se van a convertir en glucosa. Entonces, eso es lo que está sucediendo a través de las catecolaminas. O sea, nos va a dar energía. Entonces, cuando ustedes van a hacer ejercicio, ¿de dónde aparece glucosa permanente en el ejercicio? Para que no nos dé hipoglicemia. De los ácidos grasos del hígado por una acción del simpático, activa la lipasa de acá, del tejido celular, y la lipasa libera ácidos grasos y ahora tengo energía circulante. Entonces, esto está sucediendo en los casos de ejercicio, ¿no? Y también en los casos de cetoacidosis, como lo vamos a ver en un detallito más. ¿Les quedó claro esto? Sí, doctor, todo claro. Bien. Aquí tengo ahora otra hormona contrarreguladora, la del crecimiento, aumenta la síntesis de las proteínas en todas las células del cuerpo, moviliza ácidos grasos del tejido adiposo y es antagonista de los efectos de insulina. Es lo que le decía. Tanto glucagón como hormona del crecimiento son antagonistas de insulina. También reducen la captación y el consumo de glucosa a nivel celular. Claro, porque antagonizan la acción de insulina. Y para recapitular esto, aquí lo teníamos de esta manera. Acá. Miren, la somatostatina, las células delta, mientras haya insulina, no actúan. Pero cuando no hay o está reducida la insulina, en las épocas, en los estados de ayuno, sí actúa la somatostatina y actúa también las incretinas. Entonces, a eso nos estamos refiriendo como acá. Está 17. Aquí. Entonces, antagonista del efecto de insulina, ¿no? Al aumento de glicemia en la circulación sanguínea. La secreción de esta hormona creciente es inhibida por la insulina. ¿Ven? Otra vez. Mientras hay insulina, inhibimos hormona del crecimiento y inhibimos glucagón y las concentraciones de glucosa.
Los niveles hipoglicémicos captados por los tejidos inducen la liberación de la hormona del crecimiento y en consecuencia los mecanismos que este ejerce. Estamos hablando ayuno, ¿verdad? O ejercicio. Esta hormona puede contener la liberación de excesiva de ácidos grasos que inducen la instalación de cetosis y también contribuyen a la inhibición de la glucosa. Entonces, por eso decimos que el ejercicio nos va a reducir el tejido graso cuando vamos a hacer deporte. Aquí tengo, ya mostramos esto de acá, cuando la glucosa sanguínea aumenta a más de 100 de sangre, la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas aumenta con rapidez y regresa 2 horas después. Y ahí actúan ya las hormonas contrarreguladoras. Y ahora ya vamos a entrar en el capítulo de la de diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. Entonces, lo que voy a hacer acá es grabar. ¿Cómo hago para grabar? ¿Pongo Stop Share o qué hago? Ya está grabando, doctor. No, ¿cómo hago ahora para que cortemos esto y se vaya a grabar al disco duro? Para que se procese en el disco duro. Hay una opción ahí de su Zoom que sale detener grabación. Entonces, ¿dónde Sí, está? sí, doctor. Pause. Esto es share, eso es compartir, ¿no? Stop, doctor. ¿Cuál? Stop sharing es dejar de compartir la pantalla, pero déjela de compartir igual y porque ya va a acabar la reunión. Ya, dejo de compartir y pongo Stop Share y automáticamente graba. Sí, a ver, dele O- stop sharing. A Dele ver. stop share y luego stop record. Ya, Exactamente. ya está. Ah, y Stop Record. Es el cuadradito, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, listo. Entonces, en 2 minutitos yo le digo a Pilar y arrancamos con la última parte. ya, doctor. Ok. Hola, Pilar. Pilar. Listo, doctor. Sí, ya avisó Ya que estoy está. bien. Share. Perfecto. Ya está. Bien. Ya estamos, ¿no? Sí, doctor, ya está. Ok. Listo. Blas, ¿le llegó lo que le envié? Sí, doctor, ya me llegó un video. Ya, luego charlamos internamente después de la clase. Listo, doctor. Bien, vamos a empezar acá nuevamente con el capítulo que vendría a ser la diabetes mellitus tipo 1. Ya entramos en la fisiopatología. Acá, miren esto, destrucción de células beta. Es decir, para que haya diabetes tipo 1, no tienen que haber células beta. Vean acá otro detallito, para ser tipo 1, insuficiencia absoluta de insulina. Es decir, la destrucción es tal que no quedan células beta, ese 50 o 60% de células de los islotes que producen insulina no existe, no hay insulina. Por lo tanto, si no hay insulina, no va a haber absorción de glucosa a nivel de los tejidos de hígado ni de músculo. Consecuentemente, vamos a tener un incremento de, de, de glucosa, ¿no ven? Ahora, los diabéticos tipo 1 van a ser delgados. ¿Por qué? Porque dijimos que la insulina, a través de la inhibición de la lipasa, hacía de que no se libere ácidos grasos. Como ahora no hay insulina, miren esto, hay una degradación de las grasas y estos pacientes van a liberar ácidos grasos hacia el tejido. Entonces, por este motivo, estos pacientes no van a ser gordos, van a ser bien delgaditos. Y va a haber una degradación de las proteínas, o sea, vamos a ver una acción. ¿Se acuerdan que las proteínas teníamos un receptor que favorecía la absorción de aminoácidos y síntesis de proteínas? Eso no vamos a tener, por lo tanto, estos pacientes van a ser delgados, van a ser con una disminución de proteínas a nivel de los músculos, de los músculos de miembros superiores, inferiores y abdomen. Y un detalle, estos pacientes, dijimos que la insulina tiene una acción mitógena. Si la diabetes tipo 1 es antes de la etapa de crecimiento, estos pacientes no van a crecer, van a ser bajitos de talla. Si están en época de crecimiento, bueno, pueden crecer porque ya, digamos, ha habido cierta liberación de hormona del crecimiento, pero si les toca ser diabéticos tipo 1 muy niños,
van a tener problemas de crecimiento. Y aquí tenemos una mielitis tipo A y una mielitis tipo 2B. Esta diabetes mellitus tipo A está más relacionada con problemas autoinmunitarios, es decir, los receptores de insulina van a actuar como antígenos, van a ser fagocitados, se va a producir un proceso inflamatorio y ahí se va a producir la destrucción. Entonces estamos hablando de la tipo A. Luego aquí que tengo, dice, el ataque autoinmunitario está mediado por anticuerpos que atacan a las células beta del páncreas, los cuales pueden estar presentes varios años antes de que sean expresados y causen problemas metabólicos. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar el tamaño a un 18. Y aquí esto vamos a poner así. Y aquí ahora yo voy a poner una célula beta. Esta célula beta va a tener este anticuerpo. Entonces aquí le vamos a dar un relleno así. Ahí. Y aquí vamos a tener este anticuerpo. Un gol. Hace gol al otro. A ver. Esto así. Ya. Entonces, acá tengo la célula beta. Bien. Que es atacada por anticuerpos. Se han identificado dos tipos de anticuerpos, los autoanticuerpos contra insulina y autoanticuerpos antiinsulínicos y autoanticuerpos contra las células de los islotes. Este que yo les estoy mostrando es un autoanticuerpo ¿contra quién? Contra los islotes de Langerhans que secretan la célula beta. Exacto, esto es contra los islotes. Pero que quede claro también que va a haber un otro anticuerpo. Dijimos que esto producía insulina, ¿no ven? Y esta insulina pasaba a la circulación y aquí yo tengo insulina. Entonces van a ver, esta es la insulina y vamos a tener autoanticuerpos contra la molécula de insulina. Entonces, aquí esto estaba así, esto está así, ahí, y aquí tengo ahora esto así. Entonces tengo anticuerpos, autoanticuerpos contra la molécula de la insulina. Son dos tipos de autoanticuerpos. También anticuerpos que se dirigen contra otros autoantígenos de las células de los islotes y las proteínas tirosina fosfatasa. Miren, todavía más fregado. ¿Recuerdan de la tirosina? Acá que se encontraba en la porción beta, vamos a tener autoanticuerpos contra esa porción beta cuando esté en la fase de fosforilación, contra la tirosina. Bien. Ahora, ¿qué significa contra otros autoantígenos? Resulta de que esos otros autoantígenos, proteínas que pueden ser consideradas normales, por un problema, digamos, de alteración genética del ADN, esto que era normal, que es un antígeno normal, una proteína normal, ahora se va a crear un autoanticuerpo contra estos antígenos, que son normales. Pero al final, lo que vamos a tener acá es la destrucción de la célula beta o la paralización de la acción de la
insulina. Y tenemos, no se olviden, también autoanticuerpos contra la proteína tirosinasa, que es la que se encarga de fosforilar. Estos anticuerpos también ejercen funciones como marcadores para el diagnóstico de la diabetes. El ataque autoinmunitario se dirige contra la célula beta del páncreas, presentadoras del antígeno, destruyéndolas y como consecuencia hay una producción disminuida de insulina y por tanto concentraciones elevadas de glucosa. Bien. ¿Qué han aprendido ustedes en el capítulo de inflamación? Si yo les digo que esta célula beta es una bacteria y este es un anticuerpo contra esa bacteria, ustedes no van a dudar en decirme que acá el neutrófilo se va a encargar de fagocitar. Entonces ustedes no van a tener ninguna duda. Entonces, acá lo mismo. Este macrófago, mejor dicho, este macrófago, que vendría a ser este de acá, va a ser, gracias a este receptor, a este anticuerpo, se va a unir a esta célula beta que está ahora como antígeno y se va a producir una fagocitosis y un proceso inflamatorio. Y si se está fagocitando, obviamente que va a haber destrucción y como consecuencia hay una producción disminuida de insulina y por tanto concentraciones elevadas de glucosa. Entonces, el macrófago fagocita, se une a través del autoanticuerpo a la célula beta, a la molécula de insulina, y se produce una fagocitosis y aquí se liberan mediadores de inflamación. Luego tengo acá diversos factores que intervienen en la destrucción de las células beta. Primero, tengo ahora la infiltración de linfocitos T citotóxicos que migran hacia el interior del tejido pancreático y atacan a las células productoras de insulina, y después la activación de los macrófagos, posteriormente la liberación de citocinas. Y acá ahora tenemos nosotros que si estábamos hablando, vean, si yo estoy hablando acá si estamos nosotros hablando de macrófagos, los macrófagos ya sabemos que van a liberar este factor de necrosis tumoral, el TNA-alfa y la interleucina 10. Esto va a liberar el macrófago. Y ahora, ¿dónde viene el concepto de linfocitos? Que también lo vimos en el proceso inflamatorio. Aquí tenemos y la infiltración de linfocitos T citotóxicos. Entonces, esta célula beta que está actuando como un antígeno, aquí vamos a tener que va a ser atacada. ¿Dónde está? Así. Va a venir el linfocito que tiene la especie de un cohete, se va a insertar acá. Este es el linfocito T citotóxico, acá. Vamos a poner linfocito T citotóxico. El 8 es, ¿no ven? El T citotóxico. Aquí ponemos THC. El citotóxico es este de acá. Y aquí va a producir gamma interferón y va a destruir a la célula beta. Entonces, aquí tenemos y atacan a las células productoras de insulina después de la activación. A ver, que migran, pero aquí lo que no dice es que liberan las citocinas, el gamma interferón. Así bien se dice que esta destrucción de las células beta está mediada por citocinas, como el gamma interferón, que se libera durante la hipersensibilidad tardía y por enzimas líticas liberadas de los macrófagos. Los autoanticuerpos contra las células beta pueden contribuir a la destrucción celular al facilitar la lisis por anticuerpos y el complemento. Ahora, aquí se nos complica un poquito más. Cuando nosotros estudiamos el capítulo de inflamación, decíamos activación del complemento. Y veíamos que esta porción del complemento se puede unir al macrófago. Pero yo voy a tener otro, digamos, aquí, a ver, esto estaría así. Ahí, ahí. Y ahí. Este es otro anticuerpo. Este anticuerpo se va a unir a C1Q. C1Q. Y entonces aquí se va a producir C1Q. Y aquí se va a producir la activación de la vía clásica del complemento. Y esto va a perforar a la célula beta y se va a producir una lisis.
Entonces vean acá, se está produciendo un proceso inflamatorio mediados por macrófagos, por TH citotóxico, por la activación del complemento, y de esa manera se está produciendo la destrucción de las células, beta contra las células beta, y pueden continuar la destrucción celular para hacer la lisis de anticuerpos mediados por complemento, o bien por citotoxicidad. Esto de la citotoxicidad es la que estaba mediada por el macrófago. Bien. Ahora, esto sería por autoanticuerpos, la diabetes mellitus tipo A. Tenemos otra destrucción donde el paciente puede hacer rubeola, puede hacer una parotiditis, puede tener un Coxsackie B, un citomegalovirus, y estos virus atacan diferentes órganos. Entonces, estos virus, el primero explica que las infecciones virales se alojan en las células de los islotes pancreáticos. Así como se aloja por ejemplo, de la parotiditis en la parótida, el de la rubiola en la garganta, también pueden ir a alojarse a los islotes Langerhans. Posteriormente inducen inflamación o lesión de los islotes, es decir, se produce un proceso de fagocitosis a través de CD8, y se va a producir una destrucción de los islotes de Langerhans, que conducen a la liberación de antígenos de células beta, y como consecuencia serán atacadas por el sistema inmunitario, secuestrando y activando los linfocitos. O sea, esto sería de origen infeccioso. Tercero, segundo, otro mecanismo es la similitud molecular en lo que las infecciones virales producen proteínas similares a los antígenos de las células beta. Claro, porque en realidad ahora las células de Langerhans están infectadas por un virus y se tiene que producir un sistema de defensa que van a estar mediados por los CD8 y por los macrófagos. Entonces ahí se va a producir una respuesta inmunitaria fagocítica. Pero ya no es porque eso sea un antígeno, es porque este virus se ha metido dentro de las células beta y tiene una reacción cruzada con el propio tejido y los ataca. Y la tercera hipótesis es que las infecciones en los primeros años de vida podrían persistir en el páncreas, y una reinfección posterior por un virus relacionado que comparte epitopos similares a activar una respuesta inmunitaria. Hasta acá estamos hablando, esto tercero sería una hipótesis todavía. Entonces podemos tener por autoanticuerpos de origen infeccioso, y la idiopática, la tipo B, por destrucción de las células B del páncreas, pero miren esto, sin ataque autoinmunitario, sin ataque de infeccioso. En estas categorías hay muy pocos afectados y la mayoría son africanos y asiáticos, y su etiología es desconocida, aunque se asocia con factores hereditarios. Bien, entonces acá se puede hacer una pregunta: ¿cuál es la etiología? Aquí sería, ¿cuál es el mecanismo de destrucción de las células beta de la insulina mediada por autoanticuerpos en la diabetes mellitus tipo 1A? Y la otra sería, ¿cuál es la destrucción de la diabetes mellitus tipo 1B? ¿O cómo se produce la destrucción en la diabetes mellitus tipo 1B? Bien. Ahora vamos a entrar en otro capítulo que es la clásica. Estamos hablando del 95% de las personas que tienen diabetes. Normalmente en una clase de 100 alumnos, hay 10 alumnos que tienen familiares diabéticos, que si se engordan y no se cuidan, van a terminar diabéticos. 95% de las diabetes son de tipo 2 y solo un 1% es diabetes tipo 1. ¿Por qué? ¿Cuál sería la característica? Estoy hablando ahora de no acción de insulina. Todavía, fíjense, no estoy hablando de destrucción de células beta ni de destrucción de insulina. Estoy hablando de que no puede actuar la insulina adecuadamente en su receptor
en su porción alfa. Miren, a pesar de la presencia de insulina. O sea, tengo insulina porque hay una resistencia en los receptores. O sea, estamos en fase hiperinsulinémica. Sin embargo, en esta alteración, la insulina no tiene capacidad para actuar con eficacia y ello conduce a una hiperglicemia. Estamos hablando de una resistencia a la insulina porque no hay acción de la insulina sobre su respectivo receptor. La diabetes tipo 2, a diferencia de la 1, no se asocia con o sea, no es autoinmunitario. O sea, no es genético, no es autoinmunitario, sino alteraciones de la cantidad de insulina por disfunción de las células beta del páncreas o por una mala captación de glucosa por la ineficacia de la insulina. Esto quiero que aprendan. O sea, si yo les pregunto cuál es la principal fisiopatología de la diabetes tipo 2, la respuesta es no hay acción adecuada de la insulina sobre su receptor. El texto dice mala captación de glucosa por la ineficiencia de la insulina. Es decir, si no actúa, si yo tengo acá mi célula beta y tengo aquí abundante insulina, acá tengo mucha insulina, en la diabetes tipo 2 tengo hiperinsulinemia, es porque esta insulina no está pudiendo interactuar con su receptor, con su porción alfa. Hay una resistencia. Consecuentemente, hay mala captación de glucosa. O sea, porque dijimos que lo correcto era que actuaba la insulina y aquí ingresaba la glucosa a través de GLUT4, ¿verdad? Eso fue lo que mencionamos en la introducción. Entonces, esta captación de glucosa, al no interactuar insulina receptor, no hay GLUT4 acá. Por lo tanto, yo tengo un exceso de glucosa circulando. Y ahora estoy en este momento en una fase de ser diabético. Entonces, aquí yo tengo esto así. Entonces, aquí tengo esto así. Y tengo en el torrente plasmático un aumento de la glucosa al no actuar su respectivo receptor. Entonces, vean ustedes, no hay GLUT4, no hay absorción de glucosa y aumentan los niveles de glicemia en el torrente plasmático, en el torrente sanguíneo. No obstante, la resistencia a la insulina se define como un defecto de las respuestas en los tejidos diana. Insisto, la insulina no puede interactuar con su receptor. Ese es un defecto en la célula diana. ¿Y cuáles eran las células diana? Músculo estriado, el tejido adiposo y hígado. El proceso fisiopatológico de esta alteración comprende alteración de la función de las células betas del páncreas y menor secreción de insulina. Dos, la resistencia a la insulina y un aumento en la producción hepática de glucosa y el metabolismo anormal de las grasas. Es decir, fíjense este detalle. ¿Se acuerda que habíamos comentado anteriormente que el hígado teníamos en el hígado la producción hepática de glucosa, ¿no ven? Acá en el hígado. No, mejor dicho, en el hígado teníamos nosotros absorción de glucosa. Ese era nuestro hígado. Está. Ah,
¿Cómo hago para ponerle esto adelante? ¿Me ayuda alguien? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la función, digamos, de la insulina en el hígado? La función que tiene la insulina en el hígado es absorber glucosa, ¿cierto? Y aquí en el hígado, convertir esta glucosa en glucógeno. Entonces, me está diciendo que al no haber insulina, este proceso de conversión de glucosa en glucógeno no va a existir, sino el glucógeno se va a convertir en glucosa, o sea, es glucólisis, y de esta manera vamos a tener un aumento de glucosa plasmática. A eso me estoy refiriendo como el tercer mecanismo. El segundo ya lo expliqué, y en el tercero es una alteración de la función de las células beta del páncreas y menor secreción de insulina. Es decir, ahí ya estamos en unos 5 años después de que el paciente está diabético, hay poca insulina y por lo tanto poca absorción de glucosa en la célula del hígado o en la célula muscular. Entonces, aquí esto es lo fisiológico y lo que está viendo una glucólisis. Y eso tiene que ver, está relacionado con hormona del crecimiento. Los niveles del receptor de insulina y actividad de la tirosina sinasa están en consecuencia de la deficiencia de señalización de insulina que pueden estar originados por mutaciones o modificaciones post-transduccionales en los receptores de insulina, lo que implica problemas en la unión de insulina. Dicho mecanismo puede contribuir a la hiperinsulinemia. Es decir, diabetes tipo 2 es hiperinsulinemia. O sea, lo que está aquí, digamos, nos está explicando es de que, ¿por qué va a haber exceso de insulina? Porque el hecho de haber exceso de azúcar produce liberación de insulina y la propia insulina, 28. Acá. Acá. El exceso de glucosa, el exceso de insulina, va a causar una alteración acá de la fosforilación. Entonces dice, implica un problema en la unión de la insulina con dicho... hay una deficiencia en la señalización de insulina que puede estar originada por mutaciones, modificaciones post-transducciones en los receptores de insulina o implica problemas en la unión de la insulina con dicho mecanismo. Pueden contribuir en la hiperinsulinemia. Sin embargo, también se ha atribuido alteraciones posteriores a la unión de la insulina. Es decir, lo cual induce alteraciones en la funcionalidad de los receptores encargados de desempeñar funciones importantes en la señalización de insulina, donde se ve reflejada la transfiguración desde la funcionalidad de los receptores hasta la activación de proteínas localizadas en los mismos. Entre las alteraciones más frecuentes se encuentra la disminución del número de receptores de insulina. Ya, aquí va uno. Entonces, aquí tengo disminución en el número de estos receptores. Una explicación. Otra, hipoactividad enzimática en la célula diana y un aumento del estado de fosforilación en los residuos serina y tirosina. Defecto. Acá y un aumento en el estado de fosforilación. Es decir, si este estado de fosforilación aumenta, va a llegar un momento que se va a agotar la acción del receptor y no se va a poder autofosforilar. Por lo tanto, ya no va a haber formación de este GLUT. Entonces, a eso se está refiriendo donde dice hipoactividad enzimática en las células diana y un aumento en el estado de fosforilación en residuos de serina y tirosina. Defectos en la expresión de funciones de transportadores y consecuentemente va a haber también un defecto en el transporte de este receptor GLUT que está internalizado hacia afuera. Entonces esos serían los mecanismos que que pueden explicar acá, los mecanismos que pueden explicar la alteración en la señalización de insulina, la hiperglicemia y la hiperinsulinemia. Aquí tenemos
En consecuencia de la deficiencia de señalización de la insulina, que pueden estar originadas por mutaciones, esto ya dijimos, entre las alteraciones, esto ya comentamos. Acá está lo que les decía, aquí les traigo un recordatorio, donde una vez que la insulina se interactúa al receptor, digo con su porción alfa y su porción beta, se produce una serie de fosforilación. Y esta es la que va a crear la síntesis proteína, síntesis de glucógeno, la no apoptosis y la adipogénesis, todo esto de acá. Entonces, el problema puede estar acá, en la fosforilación, el problema puede estar en el reconocimiento de su receptor. Entonces, esa sería la explicación en la diabetes tipo 2. El aumento en la fosforilación en los residuos de serina, tirosina en el receptor de insulina y en el sustrato del receptor de insulina han sido considerados como mecanismos clave en la resistencia. Es decir, es tanta la acción de fosforilación al comienzo en las hiperinsulinemias que llega un momento en que va a haber un agotamiento de fosforilación. Consecuentemente, resistencia a la acción de insulina. Y que el aumento excesivo en los estados de fosforilación de estas proteínas pueden intervenir en la asociación de otras proteínas que no deban unirse. Entonces me estoy refiriendo a todas estas proteínas que deberían interactuar. Entonces, si yo altero la fosforilación, si disminuye, automáticamente las otras proteínas también van a estar disminuidas y consecuentemente no va a haber GLUT4, no va a haber síntesis proteica, no va a haber síntesis de glucógeno. Entonces ahí tendríamos ya el cuadro de hiperglicemia. Bien. Acá. GLUT4. Aquí falta GLUT. En la absorción de glucosa en las células en condiciones normales. Otro mecanismo involucrado son los GLUT, dado que la glucosa es incapaz de atravesar la membrana celular por sí sola. Esto, por favor, no se olviden. La glucosa no puede pasar sola la célula diana, necesita de GLUT4. Es necesario la participación de las proteínas transportadoras GLUT4 para facilitar este paso hacia el interior de la célula. A dichas proteínas también se las conoce como GLUT. Son una familia de proteínas, o sea, los GLUT son una familia de proteínas que el GLUT 1, 2, 3, 4. El 4 es considerado el transportador de glucosa más importante insulino dependiente, ya que para ejercer sus funciones es necesario que una señal proveniente de la insulina induzca su migración desde su punto de origen, o sea, desde la parte interna, hacia el interior de la célula. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen una disminución marcada de GLUT, lo que pueden estar ocasionalmente ocasionando por traslocaciones en el momento de la síntesis de estos transportadores. Por tanto, ante la falta de estas proteínas transportadoras, la glucosa será incapaz de entrar en la célula aún cuando esté presente en la circulación sanguínea, por lo que se producirá hipoglicemia dentro de la célula, que quede claro. Al haber disminución de GLUT, no entra la glucosa dentro de la célula, en los tejidos, ¿no? Hipoglicemia en los tejidos. Pero tengo mucha glucosa en el intersticio. Y como mecanismo compensatorio de las células beta del páncreas para compensar la bajada de glucosa detectadas por proteínas, incrementan la secreción de insulina hasta que la célula beta no sea suficiente y finalmente se agota. Señores, esto que están viendo es la glucotoxicidad. Entonces, al no haber GLUT, o sea, ya se fregó el receptor, ya hay un trastorno en la fosforilación, no hay GLUT, 4, aumenta la glucosa en el intersticio, y al aumentar la glucosa en el intersticio, el páncreas empieza a producir más insulina. ¿Y qué va a pasar el páncreas? Al estar trabajando con más intensidad, va a haber un agotamiento de la secreción de insulina. Y consecuentemente, las células betas van a estar insuficientes. Ahora vamos a entrar ya en algunos considerandos entre lo que vendría a ser obesidad, adipocitos, la adiponectina y las manifestaciones clínicas. Bueno. Bien. Bien, jóvenes. Vamos a quedar hasta acá.
Para mañana en la mañana ya van a tener el práctico. Yo voy a combinar ahorita con Blas para que lo pase esto al YouTube y ustedes tengan las grabaciones. Y probablemente me quede yo grabando acá la última parte para que ustedes también la tengan y así terminen su práctico. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Doctor, yo tengo una duda. ¿Cómo actúa el óxido nítrico en una hiperinsulinemia? Porque usted dijo que la insulina ayudaba a lo que vendría a ser la secreción de óxido nítrico, ¿no? Y el óxido nítrico produce vasodilatación. Y eso ayuda a combatir la Claro, hipertensión. claro. Sí, tiene usted razón. O sea, la insulina es un vasodilatador vía óxido nítrico. Pero en este caso, las otras acciones de la insulina, que son acción sobre el simpático, la acción mitógena para hipertrofia de músculo liso, son mayores que el efecto vasodilatador. Entonces, ahí se genera la hipertensión arterial. O sea, los otros efectos, ¿dónde está? Acá. La actividad simpática, la retención de sodio, la acción mitógena, la acción de la liberación de angiotensina, son más fuertes que el proceso vasodilatador, mucho más fuerte. O sea, no puede compensar la acción natural de la insulina que estaría causando, que se llama, la insulina estaría causando un... Hola, ¿me escucha? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, estaría la insulina con ese efectito de vasodilatación no es suficiente, es más fuerte lo otro. Ya, doctor. Muchas gracias. Bueno, Para mí, distinguido, mañana también tenemos clases vía Zoom porque no hay aulas. ¿Listo? Así que mañana en la mañana ya trabajan ustedes. Doctor, en cuestión Sí, de las preguntas, ¿a qué hora las va a enviar? mañana a las 7 de la mañana.